Better. Hay un narcotraficante mexicano muy importante de la época, Amado Carrillo, que se dice que era socio de tu padre, sabe que era socio de tu padre. ¿En algún momento tuviste algún conocimiento de él, que existiera? Hay un vínculo, pero muy lejano, que es a través de Leonidas Vargas, un narco conocido de Colombia, que murió no hace mucho, asesinado en España en un hospital. Y había un vínculo entre ellos. Mi padre era socio de Leonidas Vargas, pero no socio directo de Amado Carrillo. Leonidas, entiendo yo, trabajaba con Amado Carrillo. Eso no quiere decir que no estén vinculados, pero sí estoy siendo muy claro en cómo era la relación. Porque paradójicamente Amado Carrillo acaban descubriendo muchísimo dinero del narco mexicano en Argentina, donde ustedes llegan años después. Ah, pero eso sí, ya, el dinero del narco hay en todos los países del mundo. El que diga que no tiene dinero del narco del país no sabe en qué planeta se encuentra. Pero lo que sí es un dato que después de la muerte de tu padre, después de la deportación de los líderes del cártel de Cali, los narcos mexicanos se fortalecen en ese momento porque se debilitan los liderazgos en Colombia. Claro, no queda Y nadie, de se ser, matan ser entre todos. transportistas se convierten en jefes también aquí en Exacto, México. ahí se invirtió todo cómo funcionaba antes. Colombia era el empleador de los carteles mexicanos, ahora es a la inversa. A ver, decía Viviana, para comenzar la segunda etapa de todo esto, termina esa reunión, te perdonan la vida. Me ¿Qué invitan haces? incluso a que me quede a vivir en Cali. Eso me parecía ya una Ibas a ser locura. un rehén, digamos. ¿Qué es Ya lo uno no sabía en qué condición se quedaba, pero ¿qué Pero sucede? también te ¿Qué estaba sucede persiguiendo después? la policía en ese momento, ¿no? No solo es que te indultaran los del Cali, sino también es que los también era la enemigos, policía. ellos eran los grandes jefes del resto de nuestros enemigos. O sea, lo que ellos dijeran tenía que cumplirse. Incluso a la policía misma estaba, digamos, subordinada a lo que ellos dijeran. A ver, ¿qué es lo que comienza después? Es Bueno, todo una odisea. lo que comienza es que está por terminar la reunión y yo les digo, señores, yo me quiero ir del país, yo no quiero quedarme en Colombia para estorbarles en ningún sentido, ni para que yo signifique una molestia, una amenaza, o absolutamente nada, me quiero ir a educar, quiero escapar con mi familia, quiero vivir tranquilo, no quiero ningún tipo de lujo ni de privilegio, simplemente me quiero ir. Pero paradójicamente ningún país quería recibir a la familia de Pablo Porque Escobar. ellos mismos, yo les digo, ustedes mismos fueron los que más ayudaron con el gobierno nacional y Estados Unidos a que el mundo entero nos bloquee la salida del país. Yo me acercaba a comprar pasajes a las aerolíneas y me decían, a usted no le vendemos. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la orden judicial? No, no hay ninguna. ¿Y cuál es la orden? No, no, a usted no le podemos vender. Bueno, y una historia que a mí me gusta mucho, en toda esta coyuntura, siendo uno de los hombres más perseguidos, todavía con tu papá vivo, conoces una novia, te enamoras perdidamente de ella y se va contigo. Es como si ahorita la hija de cualquiera de nosotros me dicen, ¿sabes qué? Me voy con el hijo del Chapo Guzmán ahorita que lo están persiguiendo. O sea, Sí, es una locura. Yo le digo que ella es una especie de como de kamikaze, ¿no? Porque no le encuentro otra explicación a ese. Abandonó todo por mí, su familia, sus afectos, su universidad, su identidad también se cambió su identidad. Bueno, es un amor que perdura y sobrevive y pues pasó las peores pruebas que te puedas tu madre imaginar. va a hablar con su mamá, ¿sabes qué? Sí, se viene con nosotros esta niña Andrea, vas la novia de mi hijo. ¿Qué te dijeron tus suegros? ¿Qué te dicen hoy? No, pues hoy están contentos de saber la persona que soy, pero en ese momento por supuesto que tenían todas las dudas de en qué me iba a convertir yo. Tampoco yo sabía en quién me iba a convertir. Estaba muy en el filo del peligro de terminar repitiendo la historia de mi padre por los mismos problemas de seguridad que teníamos. Es muy fácil sacar una banderita blanca de la paz cuando nadie te está disparando, pero cuando todos te disparan y todos te quieren muerto, ahí es donde cuesta más sacar la mano. ¿Disparaste? No, no fue necesario. Superar los deseos de venganza es uno de los sentimientos más difíciles, más complejos que puedes tener. Yo creo que eso ocurre también gracias al perdón, ¿no? No solamente el perdón, yo lo entendí como una herramienta muy sanadora que termina evitando que perpetúes en el tiempo el dolor que te ha causado el victimario. En el caso de estos diálogos que ocurrieron con el cartel de Cali, con muchos enemigos de la peor clase, creo que fueron muy sanadores porque terminaron liberándonos de esos odios hacia ellos y entendiendo que estos eran conflictos que
no tenían que ver con cuestiones personales, tenían que ver con cuestiones entre mi padre y ellos. Y había que empezar a desvincularnos de alguna manera de esos sentimientos. Por supuesto, esa violencia también nos alcanzó a nosotros. La bomba que puso el cártel de Cali explotó en mi casa y yo estaba ahí. En el Yo estaba edificio Mónaco. en el edificio Mónaco en el año 88. Entonces, que fue la primer bomba de la historia de Colombia. A los medios de comunicación en Colombia les gusta decir que no, que mi padre puso muchas bombas y después nos pusieron esa bomba a nosotros, y eso no es cierto. Oye, a ver, decides después de la reunión irte de Colombia. ¿Cómo logras irte y cuál es el trayecto? Cuentas en el libro, hay hasta una etapa ahí de Mozambique de locos, ¿no? Sí, bueno, encontramos que la única manera de poder recuperar el derecho a la vida y a la educación era cambiándonos la identidad, porque ya las instancias diplomáticas estaban agotadas, el mundo seguía cerrándonos las puertas, el Vaticano, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, todas las delegaciones diplomáticas que estaban en Bogotá, ninguna nos dio asilo, ni refugio, ni ninguna figura que les llame la atención o nombre. Estábamos llenos de material que ilustraba todos los derechos a los que teníamos, valga la redundancia, derecho, pero ninguno funcionaba. Entonces no nos quedó otra que cambiarnos la identidad, le pedimos a la Fiscalía que nos ayude, al principio se negaron y nos tocó pues no amenazarlos, pero sí prácticamente decirles si no nos ayudan vamos a revelar todo lo que sabemos, pues porque no nos están dejando alternativa. A ver, en este entonces, ¿ya se habían cambiado la identidad o fue un poco antes cuando intentan abordar un avión para salir del país porque sabes que los pepes ya te quieren matar? Eso es en Alemania, eso estaba antes. vivo mi padre, Sí, todavía estaba vivo. todavía yo no me había cambiado. Ya ahí No. todavía se querían ir ustedes, ya los quería mandar fuera del país y no pudieron. Ellos tenían, mi padre tenía la idea de que nos quería sacar, obviamente para protegernos de todo mal, y en Colombia tenía mucho miedo a que nosotros verdaderamente lográramos salir del país, porque eso implicaría una destrucción total para el país. Mi padre sabía que lo único que le impedía destruir el país era que nosotros estábamos adentro. Sí, era la única ancla que tenía para todo esto. Exactamente, por eso siempre las autoridades lo sabían y nos querían obligar a regresar de manera permanente. A ver, entonces, ¿cómo salen de Colombia? Cambiamos la identidad y eso nos permite empezar a planear un viaje. En el medio del cambio de la identidad aparece Mozambique, representantes del gobierno de Mozambique ofreciéndonos refugio en ese De país. todos los países, Mozambique, el más horrible de todos. El más difícil, el que estaba viviendo la peor historia en ese momento. Y nosotros ni sabíamos ni dónde era, no había información. En esa época no existía internet, no es que te metías a Google a preguntar. Pero te aceptan Mozambique no por buenas personas, te aceptan Mozambique porque quieren que den una aportación fuerte de dinero Una al ayuda país. humanitaria que ellos denominaron ayuda humanitaria a cambio de $1.000.000. Eso era lo que pedían para recibirnos a nosotros. Nosotros aceptamos porque teníamos todavía los medios para pagarle en ese momento. Y de hecho les hicimos una entrega de $300.000 y viajamos a Mozambique, pero tuvimos que salir por el Ecuador, por Perú, o sea, hicimos un gran recorrido en vehículos antes de tomar un avión. Primero salimos al Ecuador y después ahí sí hicimos escala en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo y finalmente en Maputo, en la capital. Y ahí te encuentras precisamente con la que hoy es tu esposa y también se va con ustedes a esta Sí, ella travesía. huye, desde todo este tiempo huye con nosotros, permanentemente. A ver, ¿y qué te encuentras en Mozambique? Pues yo pensé En que Maputo. Colombia estaba complicado hasta que llegamos a Mozambique y encontramos una sociedad pues completamente devastada, una guerra civil que los consumió Brutal, claro. por 23 años ininterrumpidos, una hambre, una miseria que yo nunca había visto en mi vida. Me sorprendió ver tantos bultos de comida, de ayuda humanitaria en el aeropuerto de Maputo y llegamos con dinero en el bolsillo, pero no había comida para comprar en los supermercados, es decir, tampoco te servía de mucho el dinero. Otra vez más la historia volvía a enseñarnos esas cosas de que ese dinero pues mal habido tampoco servía para nada, ¿no? ¿Y qué Y pasa? menos en Mozambique, que no había comida para comprar por más dinero que tuvieses. ¿Qué hacen? Se van. Duramos 4 días, nos fuimos a vivir 10 años allá y duramos 4 días. Yo empiezo a averiguar a universidades para educarme y me llevaron a la Morgue, que eso era la única universidad que había, que ahí se estudiaba medicina en la Morgue y era la única carrera, no había más opciones. Entonces yo dije, no, yo ya sangre, pues vi toda la que tenía que ver, menos que me voy a meter gratis a estudiar una carrera que no es de mi interés. Así que nos obligó a tomar la determinación de salir otra vez del país, de correr nuevamente los riesgos de pasar por fronteras y por el escrutinio de las autoridades y logramos sobrevivir, ¿no? Pudimos salir
adelante regresamos a la Argentina porque en nuestro paso hacia África hicimos una escala de 24 horas y ahí salió una visa pues por 3 meses de turismo que se la dan a todos los turistas cuando pasan o entran al país. Automáticamente, claro. Exactamente. Entonces esa visa para nosotros de 3 meses era una eternidad. Uno con los segundos de vida contados, pues que le digan tienes 3 meses para pensar qué vas a hacer de tu vida, pues es mucho tiempo. ¿Y logran instalarse en Argentina? Logramos instalarnos y así estamos allá hace 20 años. Pero también ¿cómo? en este momento en Argentina empiezas a tener el abogado de tu madre, otra vez sufre nuevas traiciones, les tratan de robar todo su dinero. Sí, duramos Incluso 5 están en años. el reclusorio, te meten a ti, meten a tu mamá. Sí, duramos 5 años que logramos mantener el anonimato. Yo ahí me eduqué, me hice diseñador industrial, me quedé de docente en la universidad donde estudié. Y Ya empezamos tenías la nueva identidad, ¿no? Sí. Nadie digamos, sospechaba que eras hijo de Pablo Escobar. En absoluto, nadie. Hasta que este contador, contador nuestro en Argentina, se entera, no sabemos de qué manera, y comienza a extorsionarnos por eso, ¿no? Empieza a pedirnos dinero, 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 y nosotros pues las 2 o 3 primeras veces le dimos algo, pero ya se convirtió en un vicio para él, y como ya no teníamos más dinero para darle, pues decidimos denunciarlo ante las autoridades, y nos dejaron presos a nosotros. ¿Cómo Como se que a ti llamaba te ese roban la contador? cartera en la calle, vas a la comisaría y te dejan presa por ir a hacer la denuncia. ¿Cómo se llamaba el contador? Juan Carlos Zacarías Lobos. Pero también hay un fiscal ahí que está en contubernio con él, ¿no? Hay varias personas, uno que es el abogado, su representante, que es Víctor Stinfale, y el juez de la causa, Gabriel Cavallo, que ostentaba el título de ser uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Argentina, pero con esta causa demostró que era todo lo contrario. ¿Y qué es lo que sucede? Terminan incluso en la cárcel un tiempo, tu madre y tú, ¿y qué es lo que sucede después? Pues 7 años después de procesos judiciales de toda índole, la Corte Suprema de Justicia Pero Argentina no fueron nos 7 absuelve. años, ¿no? Que estuvo tu mamá en el reclusorio, 2 no. años. Sí. 2 años. Pero a los 2 años ella sale y a los 7 años que termina el proceso nadie le dice nada, simplemente la dejan ir y ya. Usted perdone. Ni perdone No, siquiera, sí. váyase. O sea, no moleste más. Pero desde entonces no han vuelto a tener problemas. Y espero que no, porque pues ya nos han esculcado muchas veces y lo que quedó demostrado en esta causa es que el origen de nuestro dinero con el que llegamos a la Argentina, demostramos peso a peso, centavo a centavo, cómo habíamos llegado, de dónde había salido y que no tenía ningún vínculo con las actividades ilícitas de mi padre. Justamente pues porque no tenía manera, ya nos habían despojado de todo el dinero antes de salir del país. Porque una de las leyendas en Argentina, digo leyendas porque es eso, es que ustedes le dieron la residencia porque llegaron con una gran cantidad de dinero que le dieron, en la leyenda figuran hasta los nombres, a personajes del gobierno argentino. Eso es absolutamente, si nosotros hubiésemos tenido ese dinero nos comprábamos un país para nosotros, no le íbamos a dar plata a un gobierno por ahí. Hay muchos países en venta y no teníamos el dinero para pagarlo y además sabíamos que si entrábamos en esa lógica de la corrupción, nuestra estadía en cualquier país iba a estar siempre muy débil. De hecho, nosotros tardamos como 5 años en obtener el primer papel de residencia en Argentina. Es decir, si hubiésemos llegado con dinero para el gobierno, pues a los 15 días teníamos pasaporte y nacionalidad. Mínimo hubiésemos exigido eso a cambio del dinero. Pero ¿cómo íbamos a haber dado dinero si tardamos 5 años en el primer permiso? Y No. de los edificios estos que habían quedado a nombre de ustedes, que ya los del cártel del Cali les habían dicho que se los quedaran, ¿todavía los tienen en Colombia? Están en las manos de las autoridades, todos ellos se quedaron con eso y lo más triste no es que se hayan quedado con el dinero y esas propiedades, lo triste es que se lo repartieron entre los políticos, no repararon a ni una sola de las víctimas de mi padre y hay miles. ¿Quién de los políticos se quedó con eso? Hay muchos políticos en la cárcel y pues no me corresponde a mí señalarlos, pero claramente todos tienen una responsabilidad ahí. Todos fueron los que crearon las leyes de extinción de dominio. Hay una entidad que se llama la Fiscalía General de la Nación que tiene responsabilidad sobre esos bienes y hay un ente que se llamaba, pues era como que acumulaba todos los bienes del narcotráfico y hoy los directores de esas entidades están en la cárcel porque vendieron, dilapidaron esa fortuna y no repararon a ninguna víctima y se la repartieron entre los políticos. Ninguna de esas propiedades le dieron un buen uso y había millones de dólares representados en esas propiedades para reparar a muchas víctimas y para repararlas bien, como merecían. Oye, un poco para concluir, hay algo que tú decías antes cuando comenzamos esta entrevista, que más allá de la violencia que generó el cártel de Medellín, que generó el cártel de Cali, tu padre,
hay este capítulo de cuando el Estado decide aliarse con quien sea, como sea, crear a los tristemente célebres paras allá en Colombia, que es lo que detona como nunca antes la violencia. Como miles nunca. y miles de muertos con heridas que todavía no terminan de cicatrizar, a pesar de que los dirigentes de los paras también están detenidos. Y un crecimiento exponencial de esa violencia. O sea, si ya Colombia se creía que estaba siendo un país hiperviolento en ese momento, cuando estaba vivo mi padre, después sí que lo fue, por esa triste alianza entre los narcos, las mafias y el Estado colombiano. Yo me quedo de esas experiencias con una frase de uno de los hijos de Galán, que decía que cuando el Estado se aliaba con los mafiosos y con los delincuentes para perseguir a otros delincuentes, pues lo más triste era que ya no sabías de dónde venía el peligro después. Y ahí se deslegitima el accionar del Estado, pierde autoridad moral cuando quiere imponer su propia autoridad, porque ya los bandidos ven al Estado como un bandido más. Entonces nunca lo van a reconocer. Mi padre veía al Estado colombiano como otro bandido más con el cual él se estaba enfrentando. Y en parte tenía razón. Cuando él dio la orden de matar a los policías en Medellín y murieron 500 en un mes, pues los que más policías mataron fueron los propios policías, no su gente, porque era más fácil para ellos vender a sus compañeros. Entonces, fíjate cómo se han vaciado los valores humanos en Colombia por esa guerra, por esa corrupción, por esa avidez de dinero, y termina deslegitimándose el accionar del Estado, pues porque claro, pues un Estado que pone bombas, un Estado que secuestra, un Estado que tortura, que asesina, que despedaza personas y que las desaparece, pues no parece un Estado, parece un bandido utilizando las instituciones de un Estado para hacer su delincuencia, para hacer su diciembre, ¿no? A ver, una reflexión final 25 años después. No ha cambiado nada en absoluto en el tema de las drogas en el mundo, por más que nos han anunciado que mataron a mi papá o que se suicidó, que detuvieron a todos los del cartel de Cali, a todos los del cartel del norte del Valle, a todos los de los carteles de México. ¿Cuándo ha faltado droga en las calles? Nunca. ¿Cuándo ha subido su precio porque supuestamente vamos bien en la lucha contra las drogas? Nunca. Al contrario, todos los días aparecen sustancias nuevas, todos los días hay más corrupción, más venta de armas, la guerra se sigue exacerbando en contra de los latinoamericanos y en favor de los poderosos que la consumen, que la pagan bien y que proveen de los químicos y de las armas para que esas sustancias puedan existir. Entonces, mientras no se cambie la mirada frente a este mismo problema, el mundo se tiene que preparar porque van a seguir naciendo muchos Pablos Escobar. Juan Pablo, ¿por qué este miedo a la extradición, que finalmente fue lo que desató esta gran guerra entre tu padre y el Estado de Colombia? ¿Por qué lo estamos viendo? A lo que más miedo le tienen los criminales es a ser extraditados. Pues mira qué paradoja, ¿no? En el momento en que mi padre es fundador del grupo Los Extraditables en Colombia, donde acuña la frase preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos, hoy yo te diría que ese temor ha desaparecido por completo, porque los Estados Unidos lo que están haciendo es reclutando narcotraficantes para quedarse con todas sus fortunas y dejarlos salir muy rápidamente de las cárceles, mucho más rápido de lo que salen en Latinoamérica por los mismos delitos. Es decir, que se está deslegitimando la figura de la extradición y en Colombia hoy prácticamente todos quieren ser extraditados. Antes preferían morir antes que ser extraditados, pero hoy todos prefieren pagar el pasaje para llegar de primeros a Estados Unidos y hacer una negociación rápida con las autoridades allá, donde a cambio de dinero y muy pocos días de cárcel, pues salen tranquilos y viven normalmente y les dejan que se queden con parte de sus fortunas. Pero vemos, por ejemplo, personajes como el Chapo Guzmán, que ha hecho todo para no ser extraditado. Pues hay personas que le tendrán más miedo a eso que no, pero la gran mayoría de narcotraficantes de hoy de Colombia están siendo extraditados y gustosos. Piden a las autoridades de que por favor los extraditen y que si ellos tienen que poner el combustible para que los lleven allá, pues lo pagan ellos porque saben que les está yendo mucho mejor en las negociaciones con los estadounidenses que con las autoridades latinoamericanas. Es decir, que esto es un triste mensaje para los jóvenes porque también se les está diciendo, pues parece ser que ser narcotraficante sí paga, porque te extraditan, entregas a uno o a dos amigos, te entregas parte de tu dinero y te quedas viviendo con visa por el resto de tu vida y tranquilo en Estados Unidos, feliz. Y otra cosa, que bueno, sí esta declaración sí te sorprende, pero otra cosa, ¿qué piensas ahora que ya, bueno, Pablo Escobar, hay una manía de Pablo Escobar, hay series, hay libros, hay cosas, la ex amante de tu padre saca un libro, el ex sicario también? Pues es sorprendente, creo que mi padre lo convirtieron los medios de comunicación en un producto muy rentable y
Yo hablo de mi padre pues porque es él, pero no me he querido subir a esa idea. Siempre he querido ser muy responsable con la manera, con el mensaje que se queda en la gente que lee mis proyectos o que lee mi libro o que ve mi documental o que se entera de las actividades que yo hago relacionadas a mi padre. Yo soy muy respetuoso de la historia que vivimos y de los mensajes que nos quedaron, porque de ninguna manera yo quisiera que otros entiendan que yo hago apología. Al contrario, yo lo que hago es invitar a los jóvenes a que se hagan conscientes de las historias de vida nuestras y familiares para que nos repitan en su propia historia la que ya vivimos nosotros. Así que es un fenómeno en el que se ha convertido pues, y que ha traído mucho éxito todas estas series de televisión, donde además dejan un mensaje muy triste. A los jóvenes les hacen creer que ser narco es lo mejor que les puede pasar, porque claro, agarran los 5 minutos de disfrute de mi padre, hacen 200 capítulos con eso, entonces les hacen creer a los jóvenes que mi papá se la pasó de rumba y de fiesta toda su vida, cuando en realidad no fue así y se les olvida que él murió a los 44 años y que disfrutó no más del 10% de su vida, es decir, le quedó toda una vida por vivir y por disfrutar y se la tiró en minutos. Y eso es lo que le dejan de mensaje estas series que además irresponsablemente dicen que están contando la verdad cuando saben que no están contando la verdad, cuando son versiones amañadas a intereses personales, políticos y de otra índole, pero que no corresponde con la verdad real de lo que vivimos. Juan Pablo. Pero antes de concluir, yo quisiera hacer una sesión de preguntas y respuestas rapidísima para... Cuando quieras. A ver, Juan Pablo, ¿qué haces el día de hoy para estar relajado, para poder disfrutar la vida? Pues mira, yo creo que haber decidido enfrentar mi historia terminó por darme tranquilidad, claramente. Y me dedico pues a mi trabajo, que es, en este momento es hablar de mi libro, pero también hacer conferencias para dejar a los jóvenes un mensaje muy claro de las razones por las cuales yo no me convertí en Pablo Escobar 2.0. ¿Qué es finalmente el mensaje que has querido dar, que ser hijo del narcotraficante más importante y más rico en su momento finalmente te deja una vida muy triste a la larga? Claro, creo que es el mensaje, no solamente lo doy yo, sino que lo practico, no es simplemente una manera de decirlo, sino que en la vida diaria lo practico. Yo no soy narco no porque le tenga miedo a la ley, sino porque conozco las consecuencias negativas de ese negocio sobre una familia y les muestro a los jóvenes cómo podría eso impactar negativamente en sus vidas, más allá de las promesas de poder y de dinero que supuestamente les vende ese negocio. A ver, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Pues mira, yo soy un lector de actualidad. A mí me gusta más que dedicarme a los libros, me gusta enterarme de lo que está sucediendo en el mundo. También me gustan historias como las de Stefan Zweig, hay un libro que me gusta mucho que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que habla justamente de esos momentos en los que determinadas personas pues, fueron sometidos a extremos por las circunstancias, por el destino, por muchas otras cuestiones. Pero también has ganado muchos premios por el tema del diseño de la arquitectura. ¿Sigues trabajando en esto? Tuve que abandonar la arquitectura temporalmente para poder escribir el libro y para poderlo promover. O sea, llevo 2 años que no ejerzo, pero por supuesto que a la primera oportunidad lo voy a retomar. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? El día que murió mi papá. ¿El más feliz? El día que nació mi hijo. Complétame esta frase. Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín es... Pacifista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.